Habrá una mesa de diálogo para trabajar los temas que no se han resuelto dentro de la agenda de 10 demandas de la CONAIE y durará 90 días. El acta suscrita la tarde del 30 de junio entre el gobierno de Guillermo Lasso y el movimiento indígena consta de 10 puntos con los que se concretaron algunos acuerdos que permitieron finalizar el paro nacional que vivió el país por 18 días. Con la mediación de la Conferencia Episcopal Ecuatoriana, ambas partes se reunieron en la sede de esta institución en Quito. Participaron delegados del mandatario del ministro de Gobierno, Francisco Jiménez, el de la CONAIE, de la FENOCIN y del Consejo de Pueblos y Organizaciones Indígenas. El régimen aceptó bajar 5 centavos más a los precios del galón de la gasolina extra y Ecopaís y del diésel, y con lo cual ambos casos se redujeron en 15 centavos, contando los 10 que dispuso días atrás. Con ello quedarán en 2.40 las gasolinas y en 1.75 el diésel. Se derogará el decreto ejecutivo 95 que se refiere a la política petrolera. Se reformará el decreto ejecutivo 151 en el sentido de que no se podrá realizar actividad minera en zonas protegidas y arqueológicas y de protección hídrica. Se elaborará un proyecto de ley reformatoria al artículo 66 de la Ley Orgánica de Circunscripción Territorial Amazónica. El gobierno destacó que en atención a los pedidos de la CONAIE y la FENEINE, la FENOCIN, se elaborarán los siguientes decretos. El 452, que dispone a gobernadores intensificar operativos y mecanismos de control para prevenir procesos especulativos que elevan precios. El 454, que dispone declarar en emergencia la salud. El 456, que plantea políticas públicas compensatorias para el sector rural y urbano, con el aumento del bono de desarrollo humano a $55 o el incremento del presupuesto de la educación intercultural bilingüe. El 462, que reduce el precio del diésel y el extra y la Ecopaís. Asimismo, el régimen se comprometió a derogar el estado de excepción que rige en varias provincias del país. Los comparecientes acordaron instalar una mesa de diálogo con garantes con una metodología para tratar temas pendientes en la agenda de 10 pedidos de la CONAIE con duración de 90 días. De conformidad con lo estipulado, los movimientos indígenas declararon el cese de las movilizaciones y el retorno a los territorios y suspensión de actos que alteren la paz. Después de que el riesgo país llegara a su pico más alto de 1.210 puntos y una vez que se puso fin del 2022. El riesgo país se incrementó en 290 que conectan la costa con la sierra. El ajuste del precio de los combustibles en 0.15 tendrá un costo fiscal de 340 millones. Con ese cambio, los ofrecimientos del gobierno a las comunidades indígenas ascienden a 919 millones. La reducción de los precios de los combustibles de 15 centavos tendrá un impacto fiscal de 340 millones, aseguró el ministro de Economía y Finanzas. Uno de los puntos acordados el 30 de junio entre los movimientos indígenas y el gobierno para terminar el pago fue la reducción de esos 15 centavos por galón de las gasolineras extras y Ecopaís y el diésel. Con ello, nuevos precios serán 2.40 en el caso de galón de gasolina extra y Ecopaís y 1.75 en el galón del diésel. La propuesta inicial del gobierno fue una reducción de 0.10, lo cual implicaba un costo al fisco de 226 millones al año, y al principio los movimientos indígenas planteaban reducir los costos de 40 centavos para el diésel y 45 para el extra y Ecopaís. En ese caso, el sacrificio fiscal hubiera implicado 1.047 millones de dólares al año. Desde hoy viernes 1 de julio, más de 1 millón de familias empezaron a recibir el bono del desarrollo humano llegando a la ciudad. Julio José Prado, ministro de Producción, Comercio Exterior, Inversiones y Pesca, se mostró preocupado porque la reactivación económica se paró en seco en las protestas y cierres de vías. Según el funcionario, la cuantificación de pérdidas solo se ha procesado a niveles de ventas, pero el daño en atrasos de pagos de nómina y empleados se sentirá en las próximas semanas, sobre todo en los niveles micro y pequeños. Desde el gobierno se reconocen errores en el manejo de la comunicación y en una baja ejecutiva de inversión pública. Después de la crisis política en la Asamblea, el reto está en superar la crisis social y productiva. Durante la primera semana del paro, el promedio diario de pérdidas estuvo alrededor de 5 millones. La semana pasada estuvimos alrededor de 25 a 30 millones. En esta semana, cada día adicional de paralización están al menos 50 millones.
Entre los más afectados están los sectores productivos de la Sierra Central, en el norte del país los sectores lácteos, queseros y ganaderos, el sector florícola, que tiene pérdidas muy grandes y que no ha logrado exportar sus flores en los últimos días. En la zona centro, sobre todo en Quito, registramos caídas de ventas superiores al 50% en el comercio de la ciudad. En Cotopaxi y La Tacunga se botaron una gran cantidad de litros de leche. La pérdida total de leche cruda es de 13.500.000 litros y la cifra sigue creciendo. Solo en el sector lácteo y ganadero las pérdidas son de 21 millones y una contracción de ventas de 85%. El sector exportador está muy afectado, pero también el sector microcomercio y tiendas de barrio. Si bien es cierto, se ha superado la crisis política en la Asamblea, pero queda la crisis social que tiene que ver con las manifestaciones y la crisis productiva derivada de la paralización. Los sectores productivos están teniendo números muy importantes de crecimiento durante los primeros meses del 2022. Ahora tendrán dificultades inclusive para pagar buena parte de sus nóminas en los próximos días. Solo hemos cuantificado las pérdidas de ventas, pero el efecto de la paralización sobre el empleo, sobre los sueldos, se verá en las próximas semanas. Es una pena que en lugar de enfocarnos en la reactivación productiva, tengamos que pensar en cómo hacemos para que las empresas no quiebren. Y no me refiero a las más grandes, sino sobre todo a las micros y a las pequeñas empresas que ponen en riesgo una gran cantidad de empleos en la Sierra Central y en el país entero. Sobre la crisis social se tendrá que analizar dónde están las mayores pérdidas y por qué se han dado. También cómo generar paquetes desde el sector público y privado que permitan avanzar después de esta nueva caída productiva. Aquí es donde tenemos que tomar decisiones estratégicas de política pública y en consenso con la mayoría de la ciudadanía. Si bajamos el costo de la gasolina extra y diésel, ese sacrificio tiene que salir de algún lado. Si se gasta más en algo, el resultado es menos recursos para reducciones de costos en aranceles, apoyos a algunos sectores productivos, programas de emprendimiento o más créditos. Creíamos que no hay que seguir incrementando los subsidios, que además son ineficientes. No les sirven al sector indígena. Más bien, incluso, creíamos que las propuestas de la CONAIE tenían que ir por otro lado. ¿Qué tal si se proponía que incrementemos la educación en la zona de la Sierra Central o la salud y la cantidad de hospitales o centros? Otro tema que debemos mejorar es la inversión pública enlazada con la inversión privada, más infraestructura y más inversión en el tema social, con una ejecución rápida, pero eso se ha decretado el estado de emergencia y eso se están trabajando en temas de educación y estamos pensando en reforzar elementos de inclusión a todo nivel y la desnutrición crónica del país. Luz verde a la Casa Blanca para terminar el programa Permanecer en México. El presidente Biden ya había puesto fin al programa de la era Trump poco después de su toma de posesión en enero de 2021, pero un juez federal bloqueó esa decisión y en diciembre fue reinstaurado. El anuncio de la Corte Suprema de este jueves ratifica la decisión del mandatario. En total, desde 2019, más de 70,000 migrantes fueron forzados a esperar en México por una cita de asilo. El inminente fin de la medida ocurre mientras se registra una cifra récord de cruces irregulares en la frontera sur de Estados Unidos y cuando se mantiene en vigencia el Título 42, que autoriza la deportación inmediata de migrantes. Mientras el grupo legislativo de hispanos en el Congreso catalogó la decisión como un paso en la dirección correcta, senadores republicanos como Marco Rubio criticaron la medida. Esta decisión enviará otra señal a las redes de trata de personas y a los carteles que la frontera de Estados Unidos está abierta. El Departamento de Seguridad Nacional insiste en que Estados Unidos sigue aplicando sus leyes y regulaciones en la frontera. Con optimismo recibieron en esta frontera el fallo de la Suprema Corte de Justicia estadounidense que respalda el fin del programa conocido como MPP, que obliga a los solicitantes de asilo a esperar su trámite en México. Es un buen gesto de buena atención hacia el presidente Biden, ya que él ha buscado la manera de eliminar el programa MPP. El programa impuesto por el expresidente Donald Trump obligó a México a recibir migrantes extranjeros principalmente de Honduras, El Salvador y Guatemala, y se fue extendiendo a otras nacionalidades. Son 70,000 los expedientes abiertos por MPPs. Algunos activistas advierten que la decisión podría no ser definitiva. Ayer mismo el fiscal de Texas manifestó que se iban a informar y a seguir un procedimiento alterno. Hay una posición muy enérgica de los republicanos de no terminar con el MPP.
Una persona más fue arrestada y acusada por la tragedia del camión de San Antonio, calificada como el incidente de contrabando de personas más mortífero en la historia de Estados Unidos. Hasta ahora son 4 los sospechosos, entre ellos Cristian Martínez, de 28 años, acusado de conspiración para transportar indocumentados, y el conductor del camión, Homero Zamorano Jr., de 45 años, quien tiene un extenso historial criminal que se remonta a la década de 1990. Si son declarados culpables, los dos podrían enfrentar cadena perpetua o la pena de muerte. Las condiciones de los 11 hospitalizados son graves pero estables, mientras cientos de personas llevan flores, velas y botellas de agua al lugar de la tragedia. Yo lo que veo es gente que sabe lo que es sufrir, lo que sabe tener las ganas de beber agua. El camión, según las autoridades, cruzó la frontera estadounidense en Laredo sin ser inspeccionado y de allí atravesó Texas 3 horas antes de abandonar el furgón en San Antonio. Aún se desconoce la razón del abandono del camión. El gobernador Abbott anunció el aumento de los puntos de control para los camiones. Muchas de estas muertes podrían evitarse si Biden simplemente financiara por completo la operación de la patrulla fronteriza de Estados Unidos e implementara las políticas que la patrulla fronteriza necesita para hacer su verdadero trabajo. Y el trabajo real no es el trabajo de procesamiento de documentos que se les ha asignado. Salieron de Honduras el 4 de junio sin imaginarse que su travesía les costaría la vida. Fernando y Alejandro Caballero eran originarios de Las Vegas, Santa Bárbara, y junto a Margie, esposa de Alejandro, decidieron emprender su viaje a Estados Unidos sin la debida documentación, pero con la esperanza de lograr mejores condiciones de vida. Su madre relató que sus hijos ya profesionales, así como su nuera, se cansaron de buscar empleo. Hoy su madre hace un llamado. Porque puedo mencionar las empresas a las que mis hijos acudieron buscando empleo y siempre fue usted no tiene experiencia laboral. ¿Le cerraron las puertas? Le cerraron las puertas. Por favor, gobierno de Honduras, luchen por los jóvenes de este país. El último reporte de las autoridades consulares contabiliza que son 14 los hondureños fallecidos y las cifras podrían aumentar, mientras el canciller Enrique Reina aseguró que ya trabajan con el gobierno estadounidense para buscar a los culpables. También quiero informarles que recibí una llamada del señor Mayorkas expresándonos su interés de que comencemos a trabajar conjuntamente en una investigación para llevar a la justicia a los criminales. Desde las organizaciones promigrantes condenan este hecho, así como muchos otros, y exigen una verdadera política de trabajo y seguridad y evitar así las migraciones. Y vamos a encontrar un sinnúmero de instrumentos, de políticas públicas que contribuyen definitivamente a reducir la migración irregular y los riesgos de la población migrante. Sin embargo, esto no ha sido implementado por los gobiernos. Mientras tanto, el gobierno de Honduras anunció que brindará asistencia a las familias afectadas. Pascual Huachiac y Juan Tulul eran primos y salieron desde Nahualá, Sololá, al occidente de Guatemala. Hace 15 días salieron aquí. De plano que salieron por luchar la vida, pues por salir adelante, pues. Tal vez ellos pensaron que tienen un futuro, pero al fin, entonces pasó esa tragedia. Estos 2 menores viajaban no acompañados y son parte de los fallecidos dentro del furgón con migrantes en San Antonio, Texas. Familiares indican que la última comunicación que tuvieron fue el lunes 27 de junio al mediodía, cuando enviaron un mensaje avisando que ya estaban en Estados Unidos, a donde llegaron en busca de un futuro diferente. Él nos dijo que va a luchar su vida, por eso se fue, pero lamentablemente sucedió eso. Cancillería confirmó que los otros 5 fallecidos son originarios de San Marcos, Izabal y Guatemala, mientras otros 3 permanecen hospitalizados. Las condiciones de las 3 personas que están hoy en los hospitales es una condición muy delicada. Además, indicó que se están realizando pruebas dactilares y de ADN para confirmar la identidad de las víctimas y proceder a la repatriación. Cubrirá todos los gastos de repatriación. Estamos ya trabajando con los equipos preparándonos para ese momento y poder traer a nuestros connacionales fallecidos lo más pronto posible a casa. Advirtieron que China se ha convertido en un desafío y calificaron a Rusia como la amenaza más directa y significativa. Por otro lado, el presidente Joe Biden culpó al Kremlin por la crisis alimentaria y la inflación y afirmó que los aliados defenderán cada centímetro del territorio de los países miembros.
Antes que empezara la guerra le dije a Putin que si invadía Ucrania la OTAN no solo se reforzaría, sino que se uniría más. Y veríamos a las democracias en el mundo pronunciarse contra la agresión y defender las leyes. Y eso es exactamente lo que estamos viendo hoy. Por otro lado, el secretario general de la OTAN afirmó que la relación con Rusia está en el momento más bajo desde la Guerra Fría y adelantó que el próximo martes Finlandia y Suecia firmarán un documento para empezar el proceso de unión a la alianza. Finlandia y Suecia son naciones soberanas y tienen el derecho de escoger su propio camino y unirse a la OTAN. Les damos la bienvenida a nuestra alianza y estamos preparados, por supuesto, por cualquier eventualidad. Pero al mismo tiempo, creo que lo que hemos visto hasta ahora en Ucrania demuestra que Rusia está ahora enfocada totalmente en esa guerra. El gremio periodístico de México vuelve a estar de luto. En Tamaulipas fue asesinado Antonio de la Cruz, un periodista que escribía temas agropecuarios. Era un hombre muy tranquilo, él tenía años cubriendo la fuente de notas agropecuarias, el campo. En ese sentido, bueno, pues él no tenía nada que ver o relación con la nota roja, que cuando a veces se considera o se puede dar una relación de ataques contra periodistas. Cuando este crimen ocurrió a las afueras de casa del comunicador, la exigencia gremial se renueva, incluso fuera de México. No se mata la verdad matando periodistas y hoy estamos exigiendo esta justicia. Estamos cansados, tristes y cansados de estos hechos violentos que se registran en forma permanente en contra del gremio periodístico. El gobernador de Tamaulipas ha prometido dar con los criminales. Aquí no habrá tregua contra los violentos, especialmente contra esos que privaron de la vida a Antonio. Vamos a ir contra ellos, los vamos a encontrar y los vamos a meter a la cárcel. Según la Policía Nacional Civil, los 3 policías realizaban un patrullaje cuando los delincuentes los atacaron con armas de fuego. Este delito no va a quedar impune. Hasta este momento hay 3 detenidos. El presidente Nayib Bukele dijo en conferencia de prensa que ante este hecho, el combate a las pandillas se intensificará. Y son tontos realmente, aparte de asesinos y despiadados, son tontos, porque ellos piensan que eso va a hacer que nosotros retrocedamos y va a ser totalmente lo contrario. Desde hace más de 2 meses el país está bajo un régimen de excepción, un mecanismo con el cual se ha capturado a más de 40,000 presuntos pandilleros y que ha provocado el endurecimiento de medidas contra las pandillas dentro y fuera de los penales. No dieron nada en estos 2 meses y medio de guerra contra las pandillas, porque lo que se les viene es mucho mayor y van a pagar caro. Lo que van a lograr es que los ataquemos más y los vamos a ir a sacar de donde están. Así se quejen las organizaciones de derechos humanos, así se quejen las ONGs o los países enemigos de nuestro pueblo. Algunos diputados de la oposición expresan preocupación ante las declaraciones del presidente. El tema de fondo no es si se arrecian o no las medidas, siempre y cuando esas medidas respeten el debido proceso legal, respeten los derechos humanos. Lo que no se puede hacer es, al calor del tema o del hecho que ocurrió, empezar a restringir los derechos fundamentales de las personas. La organización Human Rights Watch condenó el homicidio. En un comunicado señalan que se ha solicitado una reunión con Bukele para tratar el tema de los derechos humanos en el país, pero que hasta ahora no han obtenido respuesta. Una tormenta tropical se mueve con fuerza sobre el sureste del Mar Caribe y amenaza con convertirse en huracán. La precipitación ya pasó por el norte de Colombia y se dirige hacia Nicaragua y Costa Rica. De convertirse en huracán, recibirá el nombre de Bonnie. Las autoridades meteorológicas han emitido alertas pronosticando vientos que superarán los 60 kilómetros por hora y esperan que llegue a Centroamérica el viernes por la noche. Luego de la histórica reunión entre el mandatario electo de Colombia, Gustavo Petro, y el expresidente Álvaro Uribe, el líder conservador aseguró que apoyará proyectos positivos del pacto histórico e invitó a los colombianos a no dejar el país por miedo a un gobierno izquierdista. Yo invito a los colombianos a no irse de Colombia, a seguir en la patria con entusiasmo, con trabajo, con creatividad y con buena fe. Uno de los puntos tratados en el encuentro fue la situación que vive Venezuela y el posible restablecimiento de relaciones con el gobierno de Nicolás Maduro. Para nosotros hay ahí 2 preocupaciones: la presencia del terrorismo en Venezuela y la
falta de respeto en Venezuela por los valores democráticos. Pero es clarísimo esa integración con Venezuela. Petro consideró positiva la reunión con Uribe porque acordaron mantener un diálogo permanente. Encontraremos las diferencias y los puntos comunes. Siempre habrá un diálogo gobierno-oposición. Según el analista Jairo Libreros, este encuentro da a los colombianos tranquilidad en un país polarizado. Es un mensaje esperanzador para las muchas personas que creían hasta hace muy pocos días que encontrar mecanismos de consenso en Colombia